Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, la persona con integridad. Integridad, a diferencia de lo que muchos creen y opinan al respecto, no es no haber cometido nunca un error, no es tener una perfección moral y conductual a toda prueba. La integridad más bien tiene que ver con cómo uno maneja su situación, es decir, cómo uno maneja sus imperfecciones, sus equivocaciones, cómo uno trata con sus defectos, con sus pecados. Cuando hay integridad, la persona va a superar todas sus, digámoslo así, todas sus deficiencias naturales o por un mal momento de pronto. Integridad tiene que ver con eso y no necesariamente con nunca cometer o nunca haber cometido un error, una equivocación. Pues ese es nuestro tema, la persona con integridad. Y quiero tomar de inicio, amigos, una lectura en el libro de los Proverbios en la Biblia, capítulo 10, versículo 9, donde hace referencia a las personas con integridad. Dice lo siguiente: las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Es interesante, se compara la persona que opta por caminos torcidos y una que opta por vivir en integridad. Pero vivir en integridad no significa no tener la tentación de caminar por sendas torcidas. Y es allí donde encontramos un espacio, amigos, de reflexión, donde podemos identificar a la persona íntegra de una manera, yo diría, muy clara y muy puntual, y eso es lo que pretendemos hacer en el programa de hoy. Pero antes de entrar en esa materia, sigamos contrastando lo que hay aquí en esta lectura. Las personas con integridad caminan seguras. Indica que la integridad garantiza bienestar a la persona. Ser íntegra en ninguna manera es una, como podemos decir, falta de suficiente inteligencia como para uno sacar provecho de las situaciones, porque así se ve hoy día la integridad como una debilidad. De tal manera pues que en una cultura de corrupción como en la que se vive hoy día, las personas le dicen unas a otras cuando tienen, por ejemplo, un buen puesto, ejemplo en el gobierno: tienes que aprovechar estos años que estés allí. Y cuando le dice tienes que aprovechar, lo que le está indicando es que tiene que ponerse viva la persona y ver qué logra sacar, por supuesto, en una renuncia a la integridad y de una manera ilícita. ¿Por qué? Porque ser íntegro de alguna manera es ser ingenuo. Según la mentalidad corrupta, es ser tonto, es ser débil, es no tener carácter. Pero noten, amigos, lo que la Biblia está diciendo: la integridad nos hace caminar seguros en la vida. Pero quienes toman caminos torcidos, al final de cuentas serán descubiertos, y no solo descubiertos, les vendrá la avalancha de la consecuencia de haber escogido mal. Pues todos estos son pensamientos, visiones acerca de la integridad que en forma general podemos mencionar e incluir, pero pasemos ahora de una manera más puntual a hablar acerca de cómo es la persona con integridad. Así es que entremos en eso. ¿Cómo es la persona con integridad? Primera respuesta: es alguien que no se autojustifica. ¿Qué quiero decir con eso? Es alguien que reconoce sus errores. Si la persona es íntegra, va a decir mea culpa.
es mi pecado, es mi culpa, es mi responsabilidad. Pero si la persona no es íntegra, va a tirar culpas por todos lados y va a desparramar la responsabilidad de las cosas negativas ocurridas hacia todas las direcciones, culpando a otras personas, poniendo la factura que debiera ir a su propio nombre, a nombre de otras personas. Cuando alguien se justifica, la manera más evidente en que esto se nota es que esta persona busca sindicar a otros como culpables y como responsables para con eso salir la persona disculpada o salir la persona sin ningún cargo ni responsabilidad. Pero alguien que hace eso es una persona no íntegra. Entonces, esta es la primera respuesta. ¿Cómo es la persona con integridad? Es alguien que no se autojustifica, sino alguien que sabe reconocer sus errores. Amigo, amiga, ¿cuál es su tendencia frente a sus equivocaciones de vida? ¿Asume la responsabilidad? ¿Reconoce usted sus errores? ¿O busca culpar a alguien más? Cuidado, porque esto define en términos de integridad quién es usted. Número 2, ¿cómo es la persona con integridad? Es alguien que conoce a fondo sus debilidades. Lo que quiero decir es que se conoce lo suficiente. Alguien que no se engaña. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso es lo que señala con toda claridad, amigos, es que nadie se conoce de manera suficiente, de manera total, de manera cabal. No tenemos la capacidad de indagar suficiente en nuestras vidas, en lo personal, en lo íntimo, como para decir yo me conozco al 100%. No obstante, esto es así. Creo que sí podemos nosotros tener nociones bastante acertadas, nociones bastante seguras acerca de quiénes somos y cómo somos. Y cuando hay integridad, la persona llega a un momento donde está suficientemente enterada de sus debilidades, en cualquier área que sea, de su vida, de su conducta, etc. Conoce suficientemente a fondo sus debilidades, esta persona ha dejado de engañarse. Lo cierto es que todos debiéramos de crecer en este nivel de la integridad. Entre más joven uno es, menos se conoce, pero entre más va viviendo, amigos, uno tiene no solo la posibilidad, diría yo, pero también la responsabilidad de irse conociendo más al punto de conocer esos rincones oscuros y esas zonas erróneas que uno tiene como parte de su personalidad. Hay zonas que están en tinieblas realmente. Y entonces, a medida que vas viviendo, cometes equivocaciones, tomas malas elecciones, tienes percepciones erróneas que te llevan a ciertas problemáticas. A fuerza de estar viviendo eso, comienzas a reconocer tus zonas erróneas, tus zonas de oscuridad. Y eso es lo que te lleva a conocerte lo suficiente y ya no a engañarte con estos asuntos, es decir, estás creciendo en el autoconocimiento. Número 3, ¿cómo es la persona con integridad? Es alguien que sabe arrepentirse cuando comete pecado. Me llama la atención cómo a David se le describe en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios y como un hombre íntegro. Pero lo cierto es que a David le costó, tuvo una cierta dinámica de lucha interior para poder verse a sí mismo como un pecador. Él cometió un pecado grave en su vida. La historia de David y Betsabé hasta en films se pueden ver a lo largo de la historia. Y cuando usted revisa ese acontecimiento, ese evento en la vida de David, en la Biblia y ya no en una película,
usted va a encontrar que David hizo eso y prosiguió como si nada había sucedido, nada malo. Y Dios tuvo que enviar un profeta para reprenderlo y de alguna manera sensibilizarlo mediante una historia hipotética de un hombre que le robaba una oveja a un hombre pobre de escasos recursos. Y David salta y dice que este hombre merece castigo y que debiera de pagar 4 tantos lo que hizo. Y el profeta le dice, tú eres ese hombre. Cuando se ilumina esa zona errónea, esa zona en oscuridad en la persona de David, entonces él corre a reconocer y dice con una simpleza extraordinaria, pequé contra el Señor. De pronto se encendió la luz en su conciencia. Se da cuenta, amigo, se da cuenta, amiga, hay integridad, no porque la persona no se haya equivocado nunca, ni porque nunca haya cometido un error, un pecado. En este ejemplo que les doy de David, encontramos a alguien que es íntegro porque supo arrepentirse, aunque tuvo un forcejeo interior, una lucha para poder tener la revelación de lo que había sucedido en su vida, pero supo arrepentirse cuando entró en la conciencia de haber cometido pecado y, como dije, su expresión simple y llana fue, he pecado contra el Señor. Pero hay personas a las que Dios, la vida, el Espíritu Santo, les ha mostrado de manera sobrada, les ha gritado en su conciencia haber cometido un pecado y todavía esas personas no han llegado al punto de reconocer de manera honesta y de manera íntegra, demostrando tener una conciencia todavía entera, haber pecado contra Dios. Entonces, mire todo lo que estamos diciendo. Es extraordinario. ¿Cómo es la persona con integridad? Número 1, es una persona que no se autojustifica, sabe reconocer sus errores. Número 2, es alguien que conoce a fondo sus debilidades, se conoce lo suficiente, no se está engañando todo el tiempo. Y a eso hemos añadido 3, que sabe arrepentirse cuando comete pecado. Número 4, sigo sumando. ¿Cómo es la persona con integridad? Es alguien que aplica correctivos en corazón y conducta por sus errores y pecados. No es suficiente para la persona íntegra decir, reconozco mi error. No es suficiente. La persona íntegra a eso le aplica correctivos. Correctivos que pueden ser en actitudes erróneas, o puede ser en conductas erróneas. El aplicar correctivos denota integridad en la persona. El que no quiere cambiar, no importa cuál sea su discurso, no importa cuál sea su excusa, no importa cuál sea su argumento y su razón, el que no quiere cambiar es mentira que es íntegro. Porque la integridad te impele a querer cambiar. La integridad te mueve, te arrastra, trata de convencerte de que necesitas cambiar. Y cuando eres íntegro, cuando eres íntegra, entonces llegas a ese punto y tú dices, necesito cambiar, necesito aplicar correctivos. Y es ahí donde entonces la persona comienza a buscar de Dios, a buscar de la palabra de Dios para poder cambiar y deshacerse de cierta pecaminosidad o tendencia o de restaurar alguna conducta que resultó destructiva en su persona. Y número 5, con lo que cierro, ¿cómo es la persona con integridad? Es alguien que no intenta ser perfecto. Mira qué interesante este concepto. No intenta ser perfecto, solo honesto con Dios y su conciencia. La perfección es solo un ideal entre nosotros los humanos. Seres humanos perfectos no los hay, ni uno solo. Por consiguiente, no hay escenario humano perfecto, no hay relación perfecta, no hay nada que sea perfecto para los humanos, excepto la aspiración de ser perfectos, y esa aspiración es buena. Y aunque uno nunca logre ser perfecto, siempre la perfección debe ser algo a lo que uno aspira como una inspiración espiritual para siempre tratar de mejorar. En este punto, debo decir que hay personas que se creen perfectas, que actúan como si fueran perfectas, lo que significa es que se engañan a sí mismas. Y están aquellas otras personas
que se martirizan demasiado por haber con vergüenza encontrado que no son tan perfectos, ni tan maduros, ni tan cabales como pensaban, entonces se hunden en la autocompasión y en la culpabilidad. ¿Cuál es el punto medio aquí? No intentar ser perfectos, sino ser solamente honestos al 100%, a dos niveles, con Dios y con tu propia conciencia. Y cuando eres honesto con Dios y con tu propia conciencia, lo demás viene por añadidura. Vas a ser honesto con las personas a tu alrededor. Vas a ser honesto en los negocios, vas a ser honesto en la vida sentimental, vas a ser honesto en el matrimonio, vas a ser honesto en la vida cristiana, donde quiera que estés. Entonces, todo esto resume la gran verdad, el gran concepto de cómo es la persona que tiene integridad. Entonces, amigos, leía para ustedes del libro de los Proverbios, capítulo 10 y verso 9 en la Biblia, donde nos indica con claridad lo siguiente: las personas con integridad caminan seguras. La persona íntegra le va a ir bien porque está comprometida la palabra de Dios en eso. Y dos, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Esto dio paso, amigos, a la siguiente discusión. ¿Cómo es la persona con integridad? Y la persona con integridad la hemos cualificado de 5 maneras. 1. No se autojustifica, sabe reconocer sus errores. 2. La persona con integridad conoce a fondo sus debilidades. Se conoce ya lo suficiente como para no engañarse todo el tiempo. 3. La persona con integridad sabe arrepentirse cuando ha cometido pecado. 4. La persona con integridad aplica correctivos tanto en su corazón como en su conducta por errores y pecados cometidos. Y 5. Finalmente, la persona con integridad no intenta ser perfecta. Entiende que la integridad es total honestidad con Dios y total honestidad consigo misma. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La persona con integridad. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.